Soy Elena, tengo 34 años. Hace semanas me desperté en una sala de recuperación con una cicatriz de 15 centímetros en la espalda y me faltaba un riñón. No tuve un accidente, no había ningún tumor, nada que requiriera cirugía. Cuando le pregunté al médico qué había pasado, me entregó un formulario de consentimiento. La línea marcada para la firma del paciente estaba en blanco, pero la línea marcada para el tutor o representante legal tenía la firma de mi madre. Tengo 34 años, no tengo tutor legal. 2 horas después, una inspectora de la Policía Nacional entró en mi habitación y me hizo una sola pregunta. ¿Sabe a dónde fue a parar su riñón? Lo sabía. Estaba dentro de mi hermano, 2 pisos más abajo, en el mismo hospital. Antes de contarles cómo terminé aquí, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren escuchar esta historia. Y si están viendo esto, díganme de dónde son y qué hora es allí. Me encantaría saber quién me escucha. Ahora, permítame llevarlos 2 meses atrás, al día en que mi hermano fue diagnosticado con insuficiencia renal terminal. Mi familia siempre ha funcionado bajo una regla no escrita. Alejandro es lo primero. Mi padre, Javier García, pasó 35 años regentando una ferretería en nuestro pequeño pueblo de Segovia antes de jubilarse. Es el tipo de hombre que cree que el mundo tiene sentido mientras todos conozcan su lugar. Los hombres proveen, las mujeres apoyan y los hijos perpetúan el apellido. Mi madre, Carmen, nunca trabajó un día fuera de casa. Toda su identidad giraba en torno a ser la esposa de Javier y la madre de Alejandro. Noten que no dije y la madre de Elena. Eso es porque en nuestra familia yo siempre fui una idea secundaria, un personaje de apoyo en la historia de alguien más. Alejandro tiene 38 años. Es encantador cuando quiere, lo que suele significar cuando necesita algo. En los últimos 15 años ha tenido 6 trabajos diferentes, ninguno por más de 2 años. Cada fracaso venía con una excusa: la economía, jefes malos, mala suerte, y cada vez mis padres estaban allí para sostenerlo. Yo, por mi parte, me pagué la carrera de enfermería, trabajé turnos dobles durante años y ahorré cada céntimo hasta que pude comprar mi propio apartamento de una habitación en Madrid. Nada lujoso, simplemente mío. Mi título de enfermería cuelga en la pared junto a un poto que de alguna manera sigue sobreviviendo a pesar de mi horario. La pasada Nochebuena, llegué a casa con noticias sobre mi ascenso a supervisora de enfermería de quirófano. Estaba orgullosa. Por una vez, pensé que ellos también podrían estarlo. Mi padre levantó la vista de su plato y preguntó: ¿Va a venir Alejandro este año? Eso fue todo. Esa fue mi celebración. Hay otra cosa que deben saber sobre mí. Soy la única persona en mi familia con sangre O negativo, donante universal. Mi madre lo mencionó una vez cuando yo tenía 17 años. Qué suerte que tenemos a Elena, dijo. Ella puede darle sangre a cualquiera. No pensé mucho en ello en ese momento. Debería haberlo hecho. 6 semanas antes de perder mi riñón, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era mi madre y estaba llorando. No eran esas lágrimas suaves que usa cuando quiere compasión. Eran reales, crudas. Es Alejandro, dijo. Está en el hospital. Sus riñones están fallando. Conduje 3 horas en la oscuridad para llegar allí. Independientemente de nuestra historia, seguía siendo mi hermano. El diagnóstico fue brutal. Enfermedad renal terminal. Ambos riñones estaban esencialmente muertos. La causa: 15 años de consumo excesivo de alcohol. El tipo de bebida que mis padres siempre habían descartado como solo para desahogarse o una etapa,
La etapa había destruido sus órganos. Cuando entré en su habitación, Alejandro se veía gris, de alguna manera más pequeño, a pesar de haber sido siempre el niño de oro que llenaba cualquier espacio. Unos tubos lo conectaban a una máquina de diálisis que hacían trabajo que su cuerpo ya no podía realizar. En su muñeca noté un Rolex, falso, lo sabía, pero de aspecto caro. Un regalo para sí mismo con dinero que nuestros padres le habían prestado. Mi padre estaba al pie de la cama como un general supervisando un campo de batalla. Los médicos dicen que necesita un trasplante en 3 meses, dijo, o no lo logrará. 3 meses. La lista de espera para un trasplante en España tiene un promedio de varios años, a pesar de ser líderes mundiales en donaciones. Mi madre apretaba las cuentas de su rosario. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Me miró a mí, luego a Alejandro, y volvió a mirarme a mí. Algo frío recorrió mi pecho. La forma en que me miraban no era de preocupación, era cálculo. La mirada de mi padre se posó en mí durante un largo momento antes de volver a Alejandro. No dijo ni una palabra. No tuvo que hacerlo. En ese momento lo sentí. El cambio. Como si me acabaran de tasar, de medir. Como si ya no fuera su hija. Era inventario. Una semana después del diagnóstico, mi madre me invitó a cenar. Reunión familiar, la llamó, para discutir los siguientes pasos. Conduje hasta su casa, el mismo chalet en el que había crecido. Nada en él había cambiado. La misma mesa de comedor de roble, el mismo aparador con la vajilla buena que nunca usábamos, el mismo retrato de Alejandro en el campeonato de fútbol del instituto sobre la chimenea. No había ningún retrato mío en ninguna parte. Nos sentamos a comer estofado. Mi padre tomó su lugar en la cabecera de la mesa, como siempre hacía, y se aclaró la garganta. He estado investigando, dijo, cortando la carne sin levantar la vista. La lista de trasplantes es larga, muy larga. La mayoría de la gente no lo logra. Mi madre se secó los ojos con una servilleta. Si tan solo hubiera otra manera, si tan solo alguien de la familia fuera compatible. Dejó la frase suspendida en el aire, como un anzuelo en el agua. Seguí comiendo. Sabía lo que estaban haciendo. Solo quería ver hasta dónde llegarían. Elena, dijo mi padre, finalmente encontrando mis ojos. Eres O negativo, donante universal. Eso es raro, especial. La primera vez que me llamaba así. No te lo estamos pidiendo, añadió rápidamente. Solo estamos pensando en voz alta. Alejandro se mantuvo en silencio durante toda la cena. Miraba su teléfono, revisaba algo, escribía un mensaje rápido. Cuando me levanté para recoger los platos, alcancé a ver su pantalla antes de que pudiera ocultarla. Un mensaje de texto para mi padre. Se lo está pensando. No me lo estaba pensando, pero ellos aún no lo sabían. Me despedí, conduje a casa e intenté convencerme de que mi familia, mi propia sangre, no esperaría realmente que entregara un órgano sin preguntarme. Me equivocaba. Pocos días después de esa cena, pedí reunirme con mis padres a solas. Nos sentamos en su salón, yo en el sillón individual y ellos en el sofá frente a mí. La luz de la tarde entraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en el aire. Todo se sentía suspendido, esperando. Lo he pensado, dije, y la respuesta es no. El silencio que siguió fue físico, pesado. El rostro de mi madre se desmoronó. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a donar mi riñón, Alejandro. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Y por qué demonios no? Me había preparado para esto. Porque necesito mis 2 riñones para mi propia salud a largo plazo. Porque la donación de riñón tiene riesgos reales. Infección, dolor crónico, reducción de la función renal. Y porque la condición de Alejandro es el resultado de decisiones que él tomó.
decisiones que todos en esta familia permitieron durante 15 años. La explosión llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Dejarías morir a tu hermano? Mi padre golpeó el reposabrazos con la palma de la mano. Tu propia sangre, ¿por qué? ¿Por rencor? Mi madre lloraba ahora, del tipo teatral. Yo te crié, Elena. Te alimenté, te vestí, te mantuve bajo techo. ¿Y así es como me lo pagas? Me puse de pie. Mi cuerpo no es un plan de pago. Salí hacia mi coche, un Seat León que me había comprado yo misma con el dinero que había ganado, y me senté en el asiento del conductor durante 1 minuto completo antes de arrancar el motor. Pensé que se había terminado. Pensé que estarían enfadados un tiempo y luego lo aceptarían. Seguirían adelante. Mientras entraba en la autopista, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no conocía. Te arrepentirás de esto. Me dije a mí misma que era un número equivocado. No me lo creí. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de una manera que debería haber sido una advertencia. Primero, me eliminaron del grupo de WhatsApp de la familia. Sin anuncio, sin explicación, simplemente me encontré incapaz de ver los mensajes de las personas que conocía de toda la vida. Luego, una compañera de trabajo, Lucía de Radiología, me detuvo en el pasillo. Oye, esto es raro, pero ¿sabías que alguien llamó al hospital preguntando por ti? Mi estómago se hundió. ¿Qué preguntaron? Algo sobre tu salud mental. Si habías mostrado algún comportamiento errático, hizo comillas en el aire. Recursos Humanos habló con ellos. No quisieron dejar un nombre. Fui a Recursos Humanos esa tarde. La jefa, una mujer llamada Patricia, con gafas bifocales y un ceño permanente, lo confirmó. Alguien afirmó que tienes problemas de salud mental que afectan tu rendimiento laboral, dijo, leyendo una nota. Llamante anónimo. Estamos obligados a documentarlo, pero no se han observado problemas. Aún así, ¿hay algo que quieras decirnos? Le dije que no había nada, pero lo sabía. Sabía quién había hecho esa llamada. Ese fin de semana visité a mi madre. Estaba en la mesa de la cocina con su ordenador abierto, revisando algo. Cuando me vio, lo cerró de golpe. Solo revisando correos, dijo demasiado rápido. Pero yo lo había visto. El asunto de lo que sea que estuviera leyendo. Asunto, cronograma, plan B. ¿Qué es el plan B?, pregunté. Ella se rió, un sonido nervioso y agudo. Nada, cosas de trabajo. Mi madre no trabajaba. Debería haber insistido más. Debería haber exigido respuestas. En cambio, dejé que me sirviera café y fingiera que todo era normal. Todavía estaba tratando de creer lo mejor de ellos. Ese fue mi error. Aprendí lo que significaba el plan B mucho más tarde. Después de la cirugía, después de la investigación, después de que todo se desmoronara, esto es lo que la UCO de la Guardia Civil reconstruyó. 3 días después de que me negara a donar, mi padre condujo 45 minutos hasta un exclusivo club de golf. Se reunió con el doctor Hugo Mendoza en el Hoyo 9, un cirujano de trasplantes con el que llevaba jugando al golf 20 años. Caminaron juntos por los últimos hoyos mientras mi padre explicaba la situación. Mi hija tiene algunos problemas de salud mental, dijo. Según el testimonio posterior del doctor Mendoza, mi padre estaba tranquilo, razonable, incluso compasivo. Nada grave, pero lo suficiente como para que no pueda tomar decisiones médicas importantes por sí misma. La familia tiene una tutela informal. Necesitamos seguir adelante con el trasplante y ella no puede dar su consentimiento por sí misma. El doctor Mendoza planteó la preocupación obvia. La donación de órganos entre vivos requería un defensor del donante independiente, alguien cuyo único trabajo fuera proteger los intereses del donante. Había evaluaciones psicológicas, revisiones de comités de ética, múltiples conversaciones de consentimiento. Mi padre se había anticipado a esto. La Clínica Sierra Norte es un centro quirúrgico privado, dijo el doctor Mendoza en su declaración.
No es un gran sistema hospitalario público. No teníamos la misma infraestructura de supervisión. Yo manejaba el programa de trasplantes personalmente, el defensor, el psicólogo, la revisión ética. Podía agilizarlos, consolidarlos. Lo que quería decir era que podía saltárselos por completo. Mi padre preguntó qué costaría. El doctor Mendoza nombró su precio: 50.000 euros para su fundación personal, además de la garantía de que si algo salía mal, Javier asumiría toda la responsabilidad. Se dieron la mano en el hoyo 18. Mi padre le entregó un cheque. 50.000 euros, una donación a la fundación personal del doctor Mendoza. La fecha fue fijada. El plan era simple: atraerme a un hospital diferente, uno donde nadie me conociera, sedarme antes de que pudiera hacer preguntas, realizar la cirugía. Para cuando despertara, ya estaría hecho. «Es mi hija», se reportó que dijo mi padre. «No está casada, no tiene hijos. ¿Para qué necesita 2 riñones? Debería estar agradecida de ayudar a su hermano. Esto es lo que hace la familia». Descubrí más tarde que este ni siquiera era su primer intento. 10 años antes, cuando Alejandro tuvo su primer susto de salud, un problema hepático que se resolvió solo, mi padre había hecho una consulta similar. ¿Podría un miembro de la familia donar parte de su hígado sin un consentimiento pleno? El doctor Mendoza había dicho que no en ese entonces. Esta vez, dijo que sí. 2 semanas después de mi negativa, mi madre llamó. Lloraba, pero suavemente esta vez, dulce, con la voz que usaba cuando quería perdón. «He estado pensando mucho», dijo, «en cómo terminaron las cosas entre nosotras. No estuvo bien. Elena, eres mi hija. Pase lo que pase con Alejandro, sigue siendo mi hija». Quería creerle. Dios, cuánto quería hacerlo. «Tu padre y yo hablamos», continuó. «Queremos arreglar las cosas. Hemos programado un chequeo familiar en una clínica fuera de la ciudad. Todos juntos, un nuevo comienzo, una forma de volver a unirnos». Algo me pareció extraño. El momento, la dulzura, pero 3 semanas de silencio me habían desgastado. 3 semanas de ser borrada de mi propia familia. Y había algo más, algo que me avergüenza admitir. Una parte de mí todavía quería creer. Todavía quería que mi madre fuera la persona que había necesitado que fuera toda mi vida. Esa parte de mí susurró: tal vez se han dado cuenta de que estaban equivocados. Tal vez esta es su forma de pedir disculpas. Ahora sé que la esperanza puede ser una trampa, pero en aquel entonces no podía verlo. ¿Solo un chequeo?, pregunté. «Solo un chequeo, y tal vez una comida después, por favor, Elena». Dije que sí. El día de la cita, conduje hasta la clínica médica Sierra Norte, una instalación quirúrgica privada a 1 hora de Madrid, no un hospital en el sentido tradicional, sino más bien una clínica boutique para personas que podían permitirse la discreción. El tipo de lugar con suelos de mármol y flores frescas en el vestíbulo. El tipo de lugar donde los ricos iban para procedimientos que no querían en sus registros médicos regulares. Cirugía estética, retiros de bienestar y, al parecer, recolección de órganos. Supe más tarde que Sierra Norte operaba fuera de las redes hospitalarias principales, sin afiliación con centros médicos universitarios, sin informes obligatorios a los coordinadores regionales de trasplantes. El propio doctor Mendoza había ayudado a establecer su programa de trasplantes, lo que significaba que él también había escrito los protocolos de supervisión, o mejor dicho, la falta de ellos. Pero de pie en ese vestíbulo, yo no sabía nada de esto. Solo veía el mármol, las flores, las sonrisas profesionales. Mi madre me recibió en el aparcamiento con una Rebeca de cachemira que nunca le había visto. «Un regalito», dijo, poniéndome una a juego en las manos. «Para mi niña».
Entramos juntas. Me registré en la recepción y entonces ocurrió algo extraño. La enfermera solo llamó mi nombre. García, Elena García. Miré a mi alrededor. Mi padre no estaba allí, Alejandro tampoco. Vienen tarde, dijo mi madre. Adelante, ellos nos alcanzarán. Seguí a la enfermera por un largo pasillo. No vi a mi padre de pie fuera de la ventana, viéndome desaparecer a través de las puertas dobles. No lo vi sentir a alguien dentro. Entré en esa habitación confiando en mi madre. No debería haberlo hecho. La sala de examen estaba fría. No frío de aire acondicionado, algo más profundo. El tipo de frío que se cuela en los huesos antes de que te des cuenta de que algo anda mal. Una enfermera me entregó una bata de papel y un vaso de agua. Cámbiese con esto. Necesitaremos algunas muestras de sangre antes de que el médico la vea. Beba esto primero. Ayuda con la extracción. Miré el vaso. Algo parpadeó en el fondo de mi mente. Una advertencia que no alcanzaba a nombrar. Soy enfermera de quirófano. Conozco los procedimientos y algo en esto se sentía mal. Pero la enfermera sonreía. La habitación estaba limpia, profesional. Mi madre estaba en la sala de espera. ¿A qué le tenía miedo? ¿A que mi propia familia me drogara? El pensamiento parecía absurdo, paranoico, así que lo bebí. Eso es lo que pasa con la confianza. Incluso cuando está rota, incluso cuando cada señal apunta al peligro, una parte de nosotros todavía quiere creer que estamos a salvo con las personas que nos criaron. No estaba a salvo. La enfermera tomó 3 viales de sangre, estándar. Luego se fue y esperé. La habitación empezó a inclinarse, solo un poco al principio. Una suavidad en los bordes de mi visión. Luego más. Las luces fluorescentes del techo parecían palpitar. Mis manos se sentían pesadas. Algo está mal. Intenté ponerme de pie y casi me caigo. Mis piernas no cooperaban. Mis pensamientos se volvían algodón. El agua. Pusieron algo en el agua. Alcancé mi teléfono en la silla junto a mí. Mis dedos no podían agarrarlo. La pantalla se volvió borrosa. La puerta se abrió. A través de la bruma lo vi. Mi padre de pie en el pasillo. Su rostro estaba inexpresivo. No enfadado, no triste, simplemente decidido, como un hombre que termina una tarea que había estado posponiendo. Asintió a alguien que yo no podía ver. La enfermera que me había dado el agua volvió a aparecer. Ya no estaba nerviosa. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Había hecho esto antes. Supe su nombre más tarde, Patricia Vance. Había trabajado con el Dr. Mendoza durante 12 años. Ella fue quien presenció la firma de mi madre en el formulario de consentimiento, quien marcó la casilla confirmando que el tutor del paciente había sido debidamente identificado y verificado. También fue ella quien administró el sedante en mi agua, sincronizado perfectamente para que yo estuviera demasiado incapacitada para objetar para cuando alguien necesitara mi consentimiento. Un médico entró en mi campo de visión. Bata blanca, pelo canoso, el rostro del abuelo de alguien. «No se preocupe», dijo. «No recordará nada de esto». Intenté gritar. Mi boca no se movía. Lo último que vi antes de que la oscuridad me atrapara fue a mi padre dándose la vuelta. Sin mirar, sin esperar, alejándose como un hombre que había hecho lo que tenía que hacerse. Lo que voy a contarles ahora proviene de la investigación, de declaraciones, registros médicos y testimonios que eventualmente serían leídos en voz alta en una sala de tribunal. La cirugía duró 4 horas. El doctor Hugo Mendoza hizo una incisión de 15 centímetros a lo largo de mi parte inferior izquierda de la espalda. Separó el músculo, movió los órganos
y extirpó cuidadosamente mi riñón izquierdo. Sano, funcional, mío. En las notas de la operación escribió: nefrectomía de donante vivo. Consentimiento del donante obtenido a través del representante legal debido a deterioro cognitivo documentado. Evaluación independiente omitida por solicitud de la familia. Paciente incapaz de participar en la evaluación estándar. Procedimiento sin complicaciones. El papeleo era meticuloso. Una evaluación psicológica falsificada, supuestamente realizada por un doctor Román, que no existía. Una aprobación fabricada del Comité de Ética, firmada por el propio doctor Mendoza como presidente del comité. Un formulario de defensor del donante con la firma de Patricia Vance, afirmando que se había reunido conmigo en privado y confirmado mi voluntad de donar. Nada de eso era real, pero parecía real. Pasaría una auditoría casual, y en Sierra Norte nadie estaba auditando. Como si la firma de mi madre en un trozo de papel hiciera que algo de esto fuera legal. Como si una pila de documentos falsificados pudiera borrar el hecho de que yo era una adulta competente que nunca había aceptado nada de esto. Mientras yo estaba en la mesa, inconsciente y abierta, mi riñón fue llevado rápidamente a otro quirófano al final del pasillo. Alejandro ya estaba preparado, esperando. En la sala de espera para familiares, mis padres se sentaron juntos. Mi padre leía un periódico, mi madre sostenía su rosario, los labios moviéndose en oración. Más tarde diría a los investigadores que estaba rezando por un resultado exitoso para toda la familia. No rezaba por mi seguridad. No le pedía perdón a Dios. Le estaba dando las gracias, agradeciéndole que hubieran encontrado una manera de salvar a su hijo, el hijo real, el que importaba, usando partes extraídas de la otra. A las 15:47, el doctor Mendoza cerró mi incisión. A las 16:12, mi riñón comenzó a funcionar dentro del cuerpo de mi hermano. A las 18:30, mis padres abandonaron la clínica juntos, del brazo. Se detuvieron a cenar de camino a casa, celebraron con vino. Mientras tanto, yo yacía sola en recuperación, cosida y vaciada. No visitaron mi habitación esa noche. No lo necesitaban. Ya habían obtenido lo que buscaban. Desperté con dolor. No el dolor sordo de una resaca o el picor agudo de un corte. Algo más profundo, algo malo. Como si mi cuerpo me gritara en un lenguaje que no podía entender del todo. Mis ojos se abrieron a las placas blancas del techo, luces fluorescentes, el pitido rítmico de los monitores, una sala de recuperación. Intenté sentarme y jadeé. El fuego estalló en mi espalda baja. Mi mano voló a la fuente y encontró vendajes, gasas gruesas, cinta médica, una incisión quirúrgica. ¿Qué pasó? Mi mente retrocedió. La sala de examen, el vaso de agua, el mareo, el rostro de mi padre en la puerta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios, no! Soy enfermera de quirófano. He asistido en cientos de cirugías. Sé exactamente cómo se siente una incisión de nefrectomía. Sé lo que significa despertarse con 15 centímetros de puntos en el flanco y un dolor profundo y hueco donde solía estar un órgano. Presioné el botón de llamada 1, 2, 3 veces. Apareció una enfermera, joven, nerviosa, evitando mis ojos. «Señorita García, ¿está despierta? Iré a buscar al médico». «¿Qué cirugía me hicieron?» Mi voz salió áspera. «¿Qué me hicieron?» «El médico se lo explicará todo. Soy enfermera. Sé lo que es esta incisión. Dígame». Ella miró al suelo, a los monitores, a cualquier parte menos a mí. «Por favor, espere al médico». Se fue. Me quedé allí mirando al techo, con una mano apretada contra los vendajes de mi espalda. Sabía la respuesta. Lo supe en el momento en que desperté. Pero necesitaba que alguien lo dijera. Necesitaba ver la prueba. Necesitaba saber exactamente qué me había hecho mi familia. El doctor Hugo Mendoza entró en mi habitación como un hombre que espera gratitud.
Tenía unos 60 años, pelo plateado, llevaba la sonrisa segura de alguien que había pasado décadas siendo respetado. Su bata blanca estaba impecable. Su apretón de manos habría sido firme si yo hubiera ofrecido mi mano. No lo hice. «Señorita García», dijo, acomodándose en la silla al lado de mi cama. «Me alegra verla despierta. El procedimiento salió de maravilla. Su hermano se está recuperando bien y su riñón ya está funcionando en su cuerpo. Debería estar muy orgullosa». Yo no consentí ningún procedimiento. Su sonrisa vaciló solo por un momento. «Por supuesto que lo hizo. Bueno, su tutor lo hizo en su nombre». «No tengo tutor. Tengo 34 años». Metió la mano en la carpeta que traía y sacó una sola hoja de papel. Un formulario de consentimiento. Estándar de hospital. El tipo de formulario que había visto cientos de veces. La línea marcada para la firma del paciente estaba en blanco. La línea marcada para el tutor / representante legal contenía la firma de mi madre. «Su madre firmó como su tutora médica», dijo el doctor Mendoza, como si esto lo explicara todo. «Dada su condición». «¿Qué condición?» Sus padres explicaron que tiene dificultades cognitivas, que es incapaz de tomar decisiones médicas complejas por sí misma. Lo miré fijamente. «Doctor Mendoza», dije lentamente, «soy enfermera de quirófano con 10 años de experiencia. Tengo un grado universitario y múltiples certificaciones profesionales. Vivo sola, gestiono mis propias finanzas y tengo un trabajo que requiere que tome decisiones de vida o muerte a diario». Su rostro se puso pálido. «Esta firma», continué, levantando el formulario, «no tiene validez legal. Bajo la ley española, realizar una cirugía sin consentimiento informado en un adulto mentalmente competente es asalto y lesiones graves. Estoy viendo la evidencia de un delito grave». No dijo nada. Yo tampoco. El formulario decía todo lo que necesitaba ser dicho. Mis padres llegaron una hora después con flores, lirios, de los caros, envueltos en papel color crema. Mi madre los llevaba como una ofrenda. Mi padre caminaba 2 pasos detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor de la habitación como si estuviera inspeccionando una propiedad que podría comprar. «Aquí está nuestra niña», dijo mi madre, dejando las flores en mi mesita de noche. «¿Cómo te sientes?» La miré. A la mujer que me había empujado en los columpios, trenzado mi pelo para las fotos del colegio, sentado al lado de mi cama cuando tenía gripe. La mujer que había firmado un trozo de papel que permitía a extraños abrirme el cuerpo. «Me quitasteis el riñón». Su sonrisa no flaqueó. «Oh, cariño, salvamos a tu hermano. Fuiste parte de algo hermoso. Sin preguntarme, sin decirme, me drogasteis y dejasteis que me sacaran un órgano». Mi padre dio un paso adelante. «Elena, no seas dramática. Ya está hecho y Alejandro va a vivir. Deberías sentirte bien por eso». «¿Deberías sentirme bien?» «Eres una mujer joven», dijo, y su voz tenía ese tono, el que usaba al explicar algo obvio a alguien lento. «Sin marido, sin hijos, ¿para qué necesitabas 2 riñones? Alejandro tiene un futuro real. ¿Y yo no?» Se encogió de hombros. «Eres una hija. Las hijas se sacrifican por sus familias. Así es como funciona». Mi madre asintió. «Sabíamos que lo entenderías eventualmente. Solo necesitabas un pequeño empujón». Los miré. Realmente los miré, buscando culpa, vergüenza, cualquier señal de que entendieran lo que habían hecho. No había nada. Creían que tenían razón. Creían que yo les debía esto. Y en ese momento me di cuenta de algo que me rompió y me liberó al mismo tiempo. Nunca había sido su hija.
siempre había sido sus piezas de repuesto. Después de que mis padres se fueron, satisfechos, sonrientes, seguros de que no habían hecho nada malo, me quedé tumbada en la oscuridad durante mucho tiempo. Las máquinas pitaban, el suero goteaba. En algún lugar del pasillo, alguien tosió. Pensé en dejarlo pasar. Pensé en lo que significaría luchar contra ellos, los abogados, las acusaciones, la familia que me llamaría desagradecida, vengativa, cruel. Pensé en Alejandro en algún lugar de este mismo edificio, despertando con mi riñón dentro de él, viviendo porque me habían quitado un trozo sin preguntar. Y entonces cogí mi teléfono. La clínica no me lo había quitado. ¿Por qué lo harían? Se suponía que yo era una donante voluntaria, una hermana amorosa, alguien que despertaría agradecida por la oportunidad de ayudar. Marqué el 112. Quiero denunciar una agresión, dije. Mi voz era firme. Había encontrado algo al otro lado de la desesperación. No paz, sino claridad. Fui traída a la clínica Sierra Norte bajo falsos pretextos. Fui sedada sin mi consentimiento. Y mientras estaba inconsciente, un cirujano me extirpó un riñón. El operador me pidió que repitiera. Lo hice. Mis padres firmaron un formulario de consentimiento alegando ser mis tutores legales. Soy una adulta de 34 años, mentalmente competente. No tengo tutores. Esto es un robo de órganos. Esto es un delito grave. 2 horas más tarde, una mujer con chaqueta oscura entró en mi habitación. Inspectora Victoria Castillo, de la Unidad Central Operativa, asignada a delitos contra las personas. Tenía unos 45 años, con el pelo gris corto y el tipo de cara que no revelaba nada. Se sentó en la silla donde se había sentado el doctor Mendoza y sacó una libreta. Señorita García, dijo, tengo una pregunta para usted. Esperé. ¿Sabe a dónde fue su riñón? La miré. Sí, está dentro de mi hermano. Habitación 412, 2 pisos más abajo. Escribió algo en su libreta. Luego levantó la vista. Cuéntemelo todo. ¿Se lo imaginan? Tus propios padres, las personas que se suponía que debían protegerte, convirtiéndose en quienes te quitan una parte del cuerpo sin preguntar. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que tu familia no respetaba tus límites, que tu no importaba, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario abajo. Pero esta historia no ha hecho más que empezar. Porque la inspectora me hizo una pregunta, y lo que descubrí después lo cambió todo. La inspectora Castillo no reaccionó cuando le dije que mi riñón estaba en mi hermano. Solo lo anotó, metódica, tranquila. Casos como este son más comunes de lo que la gente piensa, dijo, pasando a una nueva página. Tráfico de órganos familiar. Generalmente ocurre en el extranjero, pero lo hemos visto aquí también. Un padre decide que un hijo es más valioso que el otro. Un cónyuge decide que necesita el riñón de su pareja. La gente racionaliza cosas increíbles cuando está desesperada. Hizo una pausa. El sistema está diseñado para prevenir esto. Defensores independientes, evaluaciones psicológicas, comités de ética. Pero esas salvaguardas solo funcionan si todos las siguen. Cuando tienes un médico corrupto en una instalación privada, con mínima supervisión, operando fuera de las redes públicas, sacudió la cabeza. Las barreras desaparecen. ¿Cómo alguien como Mendoza se sale con la suya? Construyó su propio reino. Instalaciones pequeñas, personal elegido a dedo, sin requisitos de informes externos. Los pacientes que vienen a lugares como Sierra Norte buscan privacidad. No hacen preguntas sobre protocolos. Y los coordinadores de trasplantes nunca ven estos casos. Ocurren completamente fuera de los registros oficiales. Esto no fue desesperación, dije. Esto fue planificación.
Meses de planificación. Cuénteme todo desde el principio. Así que lo hice. Le conté sobre el diagnóstico de Alejandro, la cena familiar, la presión que empezó siendo sutil y se volvió explícita, mi negativa, el silencio que siguió, la llamada anónima a recursos humanos, el chequeo familiar que nunca fue un chequeo. Le conté sobre el correo electrónico que había vislumbrado en el ordenador de mi madre. Asunto, cronograma, plan B. El bolígrafo de la inspectora Castillo dejó de moverse. ¿Plan B? No sé qué había en él, pero vi el asunto. Podemos obtener una orden judicial para los registros de correo electrónico, dijo. Si hay un rastro de papel, lo encontraremos. Se puso de pie, guardando su libreta en el bolsillo de la chaqueta. Señorita García, debo ser honesta con usted. Probar esto no será fácil. Su familia alegará que usted estaba incapacitada, que no podía consentir, que actuaban por su propio bien. Tengo 10 años de evaluaciones de desempeño laboral que dicen lo contrario. Bien, guarde cada documento que pueda encontrar. Se detuvo en la puerta. Una cosa más. El médico que realizó la cirugía, Hugo Mendoza, ya le habíamos echado el ojo antes. Puede que esta no sea su primera vez. El contraataque llegó en 24 horas. Todavía estaba en la clínica, recuperándome. Todavía estaba en la clínica cuando recibí una carta certificada. Venía de un bufete de abogados del centro de Madrid. La carta de presentación era breve. Adjunto encontrará copia de la declaración proporcionada a los investigadores por nuestro cliente, Javier García, con respecto a las recientes alegaciones. Leí la declaración con manos temblorosas. Mi hija, Elena García, tiene un historial de inestabilidad mental. Como sus padres, hemos actuado informalmente como sus tutores durante años. Ella es incapaz de tomar decisiones complejas con respecto a su propia salud. La cirugía se realizó con el consentimiento familiar adecuado y fue totalmente legal. Adjuntos había documentos que nunca había visto. Una carta enviada a mi hospital 6 meses antes, afirmando que yo había mostrado un comportamiento errático en una reunión familiar. Notas de una supuesta conversación con un terapeuta familiar al que nunca había conocido, y la queja anónima a recursos humanos, rastreada, como supe más tarde, directamente al teléfono móvil de mi padre. Habían construido un rastro de papel, una narrativa de una hija rota que necesitaba ser protegida de sí misma. Esa tarde mi hospital llamó. Señorita García, dadas las circunstancias, la ponemos en excedencia forzosa pendiente de investigación. ¿Qué circunstancias? Hemos recibido documentación que sugiere que puede tener problemas de salud mental que afecten su capacidad para desempeñar sus funciones. Habían llegado a mi trabajo antes de que yo pudiera defenderme. Me senté en mi cama de la clínica, cosida y sola, sosteniendo la evidencia de la traición de mi familia. Me habían quitado un riñón. Ahora intentaban quitarme mi carrera, mi reputación, mi cordura. Y casi les dejo. Casi. 3 días después, volví a casa a un apartamento vacío. El poto de mi ventana había empezado a amarillar. Nadie lo había regado mientras yo no estaba. Nadie sabía que me había ido. Me senté en mi sofá lenta y cuidadosamente, con los puntos en mi espalda tirando con cada movimiento, y miré a la pared. Sin trabajo, sin familia, sin nadie que me creyera. Mis padres habían pasado semanas construyendo una versión de mí que no existía, una mujer inestable que no era de fiar, cuya palabra no valía nada. Y lo habían hecho tan meticulosamente que incluso mi propio hospital había dudado de mí. Pensé en la audiencia que vendría. Mi padre con su chaqueta, mi madre con sus pañuelos, ambos llorando por su hija con problemas que se había inventado mentiras terribles porque no podía aceptar su amor. Pensé en Alejandro recuperándose con mi riñón dentro de él, probablemente ensayando ya su testimonio sobre cómo yo había querido ayudar
pero mis problemas mentales me hicieron olvidarlo. Fui al espejo del baño y me levanté la camiseta. El vendaje seguía allí. Debajo, una cicatriz que nunca sanaría del todo. Evidencia. ¿Pero sería suficiente? Volví a sentarme y apoyé la cabeza en mis manos. Por primera vez desde que desperté en aquella sala de recuperación, lloré. Lloré hasta que no pude respirar, hasta que todo mi cuerpo tembló, hasta que los puntos quemaron y no me importó. Casi me rindo esa noche. Casi decidí que ellos ganarían, que siempre ganaban, que la gente como mi padre siempre conseguía lo que quería, y la gente como yo siempre pagaba el precio. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no conocía. Elena, soy Mateo Robles, de quirófano. Vi tu expediente. Algo no cuadra. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Me reuní con Mateo Robles en una cafetería a 3 kilómetros del hospital, lo suficientemente lejos para no encontrarnos con nadie conocido. Era un hombre de unos 40 años, un anestesista tranquilo, con ojos amables, que había trabajado en nuestro hospital desde que tenía memoria. Nunca habíamos sido cercanos, solo colegas que se saludaban tras las mascarillas. Pero siempre había confiado en él. Tenía un portátil abierto en la mesa cuando llegué. No debería estar haciendo esto, dijo, sin rodeos. Si alguien descubre que accedí a tus registros, estoy acabado. Pero vi tu nombre en la lista de suspensión y supe que algo estaba mal. ¿Qué encontraste? Giró el portátil hacia mí. Era mi registro de anestesia de la clínica Sierra Norte. Mira el cronograma, dijo, señalando. Se te administró un sedante a las 10:47. El formulario de consentimiento tiene la marca de tiempo de las 10:32. Me miró. Fuiste drogada 15 minutos antes de que nadie pudiera verificar el consentimiento. Mis manos empezaron a temblar. Y aquí se desplazó hacia abajo. La nota del médico dice: paciente sedada a petición de la familia antes de la verificación del consentimiento. Eso es una violación masiva del protocolo. Se supone que debes verificar el consentimiento antes de la sedación, no después. Esto es o una negligencia grave o sabían que yo no daría el consentimiento. Exactamente. Sacó una memoria USB. Hice copias. Todo. El registro de anestesia, las notas quirúrgicas, el formulario de consentimiento con las discrepancias horarias. Esto no es solo mala praxis, Elena. Esto es evidencia de una conspiración. Tomé la memoria USB. Se sentía ligera, imposiblemente pequeña para contener algo tan importante. ¿Por qué me ayudas? Mateo cerró su portátil. Porque he trabajado contigo durante 6 años. Eres una de las enfermeras más competentes que conozco. Y la idea de que no pudieras consentir tu propia cirugía sacudió la cabeza. Eso es un insulto para ti y para todos los que han trabajado a tu lado. No me atreví a hablar, así que solo sostuve la memoria USB y me permití creer por primera vez que realmente podría ganar. 2 días después, llamó la inspectora Castillo. Obtuvimos la orden para los correos electrónicos. Señorita García, necesita venir a ver esto. La oficina de la Guardia Civil en Madrid era todo lo que uno esperaría. Paredes grises, luces fluorescentes y café malo. La inspectora me llevó a una sala de conferencias, donde los correos impresos estaban extendidos sobre la mesa. Plan B, dijo Castillo, señalando la primera hoja. Su padre envió esto a su madre y a su hermano 2 días después de que usted se negara a donar. Lo cogí. Carmen, hablé con Mendoza. Dice que si podemos documentar a Elena como mentalmente incapacitada, podemos firmar como tutores.
Tenemos que movernos rápido. Alejandro no tiene mucho tiempo. Había más. Programad la cita en el hospital de Mendoza. Decidle que es un chequeo familiar. No mencionéis nada más. Hugo confirmó que aceptará el consentimiento de los tutores. La tarifa es de 50.000 euros para su fundación. Asegúrate de que no traiga su teléfono dentro. No queremos grabaciones. Y luego, el que más me dolió, un correo de Alejandro. Gracias, papá. Esta es la única manera. Ella nos lo debe, de todos modos. Ella nos lo debe. 28 años siendo la hija ignorada, la que nunca era lo suficientemente buena, la que trabajó y ahorró y construyó una vida de la nada. Y en la mente de mi hermano, yo todavía les debía algo. Estos correos establecen premeditación, dijo Castillo. Conspiración para cometer asalto, fraude médico, falsificación. Tenemos suficiente para el gran jurado. Dejé el papel con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Ahora los arrestamos. Asentí. Debería haberme sentido triunfante, vindicada. En cambio, solo me sentía cansada. Pero bajo el agotamiento había algo más. Resolución. Me habían quitado el riñón. No me quitarían nada más. La semana siguiente pasó volando. Primero llegó la declaración oficial de la policía en Departamento de Recursos Humanos de mi hospital. Vi la cara de Patricia cambiar mientras la leía. La misma mujer que me había cuestionado por problemas mentales, ahora aprendía que esos problemas habían sido fabricados por personas que planeaban robar mis órganos. Señorita García, dijo, entrelazando las manos sobre su mesa, en nombre del hospital, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. El correo electrónico llegó 1 hora después. Reincorporación inmediata, pago de salarios atrasados, una carta formal de disculpa del director ejecutivo. Lo leí 3 veces. Luego lo guardé en una carpeta con las otras evidencias. La inspectora Castillo llamó esa tarde. Rastreamos la queja anónima. La llamada provino del móvil de su padre. Ni siquiera intentó ocultarlo. ¿No pensó que tuviera que hacerlo? No, no lo pensó. Una pausa. Hay algo más. Hemos empezado a investigar otros casos del doctor Mendoza. La revisión preliminar sugiere que su cirugía no fue un incidente aislado. Puede haber otras víctimas. ¿Otras víctimas? Otras hijas, hijos o cónyuges mutilados mientras dormían porque alguien decidió que sus órganos eran más valiosos que su autonomía. ¿Cuándo es la audiencia?, pregunté. Los cargos han sido presentados esta mañana. Javier García, Carmen García, Alejandro García y Hugo Mendoza. Los cargos incluyen conspiración, lesiones graves, fraude médico y falsificación. Y los arrestos ya se han realizado. Sus padres fueron puestos bajo custodia hace 2 horas. Alejandro fue arrestado en el hospital. Todavía se está recuperando, pero está lo suficientemente bien para una celda. Un mes después, me puse frente al espejo del baño con un traje azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. La citación estaba en el mostrador de mi cocina, mi nombre en letras negras, convocándome a testificar. Hoy me sentaría en una sala de justicia y contaría lo que mi familia me había hecho. Miraría a mis padres y explicaría cómo me habían drogado y robado una pieza de mi cuerpo. La inspectora Castillo me había advertido que sería difícil. Los abogados defensores intentarán pintarte como inestable, vengativa, una hija que desprecia a su amorosa familia. Lo sé. No puedes emocionarte, no puedes levantar la voz. Tienes que ser tranquila, factual e inquebrantable. Soy enfermera de quirófano. He sostenido corazones en mis manos mientras los cirujanos los reparaban. Puedo manejar esto. Me miró durante un largo momento y luego asintió. Ahora, mirando mi reflejo,
Practiqué las palabras que diría. Los hechos, el cronograma, el formulario de consentimiento con la firma de mi madre, sin lágrimas, sin súplicas, solo la verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Tú puedes con esto. Todos te apoyamos. Esbocé una pequeña sonrisa. Luego agarré mi bolso y conduje hacia los juzgados. El edificio se alzaba contra un cielo gris de noviembre. Columnas, escalones de mármol, banderas ondeando. Las furgonetas de noticias se alineaban en la calle. La historia se había filtrado. Familia madrileña acusada de robo de órganos. Pasé junto a las cámaras sin mirarlas. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría de frente. No más esconderme, no más silencio. Hoy, la verdad hablaría. La sala era más pequeña de lo que esperaba, pero la galería estaba abarrotada. Periodistas llenaban las filas traseras, y en la mesa de la defensa, mi familia. Mi padre llevaba una chaqueta que le había visto 100 veces, azul marino, ligeramente apretada en los hombros. Se sentaba rígidamente, con la mandíbula apretada, irradiando la misma certeza obstinada que había tenido toda mi vida. Incluso ahora, enfrentando cargos graves, parecía un hombre que creía no haber hecho nada malo. Mi madre estaba sentada a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Se había vestido de negro, como si asistiera a un funeral. Y Alejandro, mi hermano, estaba pálido, más delgado que nunca. La cirugía y el posterior arresto lo habían envejecido 10 años. Miraba a la mesa, incapaz o poco dispuesto a encontrar mis ojos. El riñón dentro de él, mi riñón, lo mantenía vivo. Me pregunté si pensaba en eso, si cada latido de su corazón le recordaba lo que habían hecho. Por favor, diga su nombre para el registro. Elena María García. La fiscal, una mujer de facciones afiladas llamada Diana Valdés, se situó cerca del estrado. Señorita García, ¿puede describir su relación con los acusados? Son mi familia. Javier es mi padre, Carmen es mi madre, Alejandro es mi hermano mayor. Y antes del 14 de octubre de este año, ¿cómo caracterizaría esa relación? Respiré hondo. Complicada. Yo nunca fui la prioridad. Eso siempre fue Alejandro. ¿Puede contarle al tribunal qué sucedió el 14 de octubre? Así que lo hice. Recorrí cada detalle. El diagnóstico, la presión para donar, mi negativa, el silencio, las quejas anónimas a mi trabajo, el chequeo familiar, que era una trampa. Describí despertarme en recuperación con puntos en la espalda y un órgano faltante. Describí el formulario de consentimiento con la firma de mi madre. Describí mirar a mis padres mientras traían flores y me decían que debería estar agradecida. La sala estaba en silencio. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. Cuando terminé, la fiscal hizo una última pregunta. Señorita García, cuando descubrió que su madre había firmado como su tutora, ¿qué pensó? Miré a mis padres. Las manos de mi madre temblaban. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Pensé que, por primera vez en mi vida, los veía claramente. Una larga pausa. Pensé que finalmente entendía lo que yo era para ellos. No una hija, no una persona, solo piezas. Piezas de repuesto para el hijo que importaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En algún lugar de la galería oí a alguien llorar. No miré para ver quién era. Simplemente mantuve la vista al frente, tranquila, factual, inquebrantable. Sentada en ese estrado, mirando a mis padres por primera vez desde el hospital, la gente a la que había pasado toda la vida tratando de complacer, finalmente entendí algo. Nunca iba a ser suficiente para ellos. No porque yo fuera defectuosa, sino porque ellos lo eran.
Si esta historia te resulta familiar, compártela. A veces saber que no estás solo es el primer paso. Pero, ¿qué pasó después? Cuando mi padre perdió el control, ahí fue cuando todo cambió. El abogado defensor era un hombre de pelo plateado llamado Ricardo Hurtado. «Señorita García», dijo, acercándose al estrado con una carpeta. «Usted se describe a sí misma como mentalmente competente, pero ¿no es cierto que ha tenido problemas de regulación emocional en el pasado?» «No». «¿Nunca ha tenido incidentes en el trabajo? ¿Conflictos con colegas?» «He trabajado como enfermera de quirófano durante 10 años, con evaluaciones de desempeño ejemplares». Sacó un papel de su carpeta. «Tengo aquí una queja presentada ante el Departamento de Recursos Humanos de su hospital. Presentada de forma anónima por mi padre, usando su teléfono móvil personal. La policía lo rastreó». La sala murmuró. Hurtado vaciló. «Señorita García, ¿no es posible que su familia, que claramente la ama, simplemente quisiera ayudarla a tomar una decisión médica que usted no era capaz de tomar por sí misma?» Antes de que pudiera responder, una voz tronó desde la mesa de la defensa. «¡Ella nos lo debe!». Mi padre estaba de pie, con la cara morada de rabia, señalándome con el dedo. «Yo la alimenté, la vestí, le di un techo, y tiene la desfachatez de sentarse ahí y... Señor García». El mazo del juez golpeó con fuerza. «Siéntese». «Es una hija. Las hijas se sacrifican. Así ha sido siempre. Así es como se supone que debe ser». Dos guardias se movieron hacia él. Mi madre tiraba de su manga, llorando. Alejandro tenía la cabeza entre las manos, pero mi padre seguía gritando, con las venas hinchándose en su cuello. «¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nada. Eres piezas de repuesto, Elena. Eso es todo lo que has sido siempre». Los guardias lo obligaron a sentarse. La sala estaba en un silencio sepulcral, y yo me quedé en el estrado, perfectamente inmóvil, dejando que sus palabras resonaran. Había dicho en voz alta lo que siempre habían creído. Ahora todo el mundo lo sabía. Después de un receso de 15 minutos, la fiscal pidió que se presentara la evidencia. Una gran pantalla fue llevada a la sala. «Señoría», dijo Diana Valdés, «la Fiscalía desea presentar una serie de correos electrónicos recuperados de las cuentas personales de los acusados». El primer correo apareció en pantalla. «Carmen, hablé con Mendoza. Dice que si podemos documentar a Elena como mentalmente incapacitada, podemos firmar como tutores. Tenemos que movernos rápido». Un murmullo recorrió la galería. El segundo correo. «Programad la cita en el hospital de Mendoza. Decidle que es un chequeo familiar. No mencionéis nada más». Mi madre se llevó las manos a la boca. El tercero. «Asegúrate de que no traiga su teléfono dentro. No queremos grabaciones». El cuarto. Hugo confirmó que aceptará el consentimiento de los tutores. La tarifa es de 50.000 euros para su fundación. Y finalmente el de Alejandro. «Gracias, papá. Esta es la única manera. Ella nos lo debe de todos modos». La fiscal dejó que el silencio se extendiera. «Estos correos», dijo, «demuestran una premeditación clara. Los acusados planearon esta cirugía con semanas de antelación. Engañaron deliberadamente a la señorita García. Pagaron a un profesional médico para participar en un procedimiento ilegal y crearon un rastro falso para desacreditar a su víctima antes de que pudiera siquiera denunciar el crimen». Se giró hacia el juez. «Esto no es una familia tomando una decisión médica difícil. Esto es conspiración. Esto es fraude. Esto es asalto y lesiones graves». El juez miró a mi familia. Mi padre miraba a la pared. Mi madre lloraba en silencio. Alejandro no había levantado la cabeza. «Basándose en la evidencia presentada», dijo el juez lentamente, «este tribunal encuentra causa suficiente para proceder a juicio».
El mazo cayó y exhalé por primera vez en meses. 2 semanas después de la audiencia preliminar, la inspectora Castillo llamó con noticias. El doctor Mendoza aceptó un trato. Estaba en mi apartamento, finalmente de vuelta al trabajo. Colaboración total a cambio de una reducción de cargos. Va a testificar contra su familia. Una pausa. Y Elena, lo que está diciendo, deberías escucharlo de mí primero. Nos reunimos en la oficina esa tarde. El acta de la declaración era gruesa. 50 páginas del doctor Mendoza explicando exactamente cómo mi familia se le había acercado, qué habían dicho, qué habían pagado. Pero fue la página 43 la que detuvo mi corazón. P. ¿Fue esta la primera vez que Javier García le consultó sobre una donación de órganos familiar? R. No. Hace aproximadamente 10 años, cuando Alejandro García tuvo un susto de salud con su hígado, Javier me contactó. Preguntó si sería posible obtener un segmento de hígado de su hija sin su consentimiento explícito. ¿Y cuál fue su respuesta en ese momento? Le dije que no era posible. La supervisión era demasiado estricta. ¿Indicó él que buscaría otras opciones? Dijo, y cito textualmente, téngala en mente, ella es mi plan de reserva. Dejé el acta. 10 años atrás. Cuando yo tenía 24 años, empezando mi carrera de enfermería, orgullosamente independiente, mi padre ya me llamaba su plan de reserva, su póliza de seguro, piezas de repuesto que podía cobrar cuando el hijo real las necesitara. Planeó esto durante una década, dije. Castillo asintió. Como mínimo. Pensé en todos esos años, las navidades a las que había asistido tratando de ganar su aprobación, las cenas donde yo era invisible, las tarjetas de cumpleaños que enviaba y que nunca eran agradecidas. Había estado audicionando para un papel en una familia que ya me había asignado otro muy distinto. Simplemente no conocía mi papel. La carta llegó un martes, escrita a mano en papel de líneas, con el sello del centro penitenciario donde Alejandro estaba detenido, esperando el juicio. Reconocí su letra. Querida Elena, no espero que leas esto. No te culparía si la quemaras. No voy a mentir y decir que no lo sabía. Sabía que había un plan. Sabía que papá había hablado con un médico. Me dije a mí mismo que todo estaría bien, que eventualmente lo entenderías, que nos perdonarías porque somos familia. No me permití pensar en lo que el plan significaba realmente. No hice preguntas porque no quería las respuestas. Eso no es inocencia. Lo sé ahora. Eso es cobardía. Para cuando desperté de la cirugía y me dijeron que había funcionado, ya no podía dar marcha atrás. Tu riñón ya estaba dentro de mí. Me dije que encontraría la manera de arreglarlo. No lo he hecho. No puedo. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal y dejé que pasara porque quería vivir. Te escribo porque quiero que sepas que cada día, cada vez que respiro, pienso en lo que costó. Llevo ese peso. Lo llevaré siempre. No nos debías nada, Elena. Nunca nos debiste nada. Lo siento, Alejandro. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé, la metí de nuevo en el sobre y la dejé en la mesa de la cocina. Él quería la absolución. Quería que le escribiera diciendo que lo entendía, que lo perdonaba, que la sangre era más espesa que la traición. Pensé en el correo que le había enviado a mi padre. Ella nos lo debe de todos modos. Pensé en los años que él se lo había llevado todo, la atención de mis padres, su dinero, su amor, mientras yo trabajaba turnos dobles y construía una vida de la nada. Saqué un bloc de notas y empecé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Algunas cosas no merecen una respuesta. Tiré el papel a la basura y me hice la cena.
Él viviría con mi riñón dentro de él. Viviría sabiendo de dónde venía. Eso era suficiente. El juicio duró 4 meses. 4 meses de testimonios, evidencias, interrogatorios. 4 meses de ver a los abogados de mi familia intentar pintarme como inestable, vengativa, una hija que no podía aceptar el amor de sus padres. No funcionó. Los correos electrónicos eran demasiado condenatorios. Los registros médicos demasiado claros. El testimonio del doctor Mendoza demasiado específico. En una mañana gris de marzo llegó el veredicto. Culpables. De todos los cargos, todos los acusados. Un mes después regresé al juzgado para la sentencia. La sala estaba más llena que nunca. El caso se había convertido en noticia nacional. Me senté en la galería y escuché al juez leer su declaración. Javier García, este tribunal le condena a 15 años de prisión. El rostro de mi padre no cambió. Había permanecido estoico durante todo el juicio, convencido hasta el final de que no había hecho nada malo. Carmen García, este tribunal la condena a 8 años de prisión. Mi madre rompió a llorar. Lágrimas reales esta vez, las que se había reservado para cuando la actuación ya no importara. Alejandro García, este tribunal le condena a 10 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad vigilada. Alejandro me miró por primera vez desde que empezó el juicio. No pude leer su expresión. Arrepentimiento, resignación, ya no me importaba. Doctor Hugo Mendoza, este tribunal le condena a 12 años de prisión con inhabilitación permanente de su licencia médica. El mazo cayó una última vez. Los guardias se los llevaron. Mi padre primero, luego mi madre, luego mi hermano. Uno por uno, las personas que me habían criado desaparecieron por una puerta lateral. Me quedé en mi asiento hasta que la sala se vació. Luego me levanté, salí a la calle y sentí el sol en mi cara por primera vez en lo que parecían años. Todo había terminado. 1 año después, mi apartamento tiene más ventanas. Me mudé a un ático en Madrid. Sigue sin ser nada lujoso, pero está lleno de luz. Las plantas se alinean en los alféizares de las ventanas. Tengo un gato gris llamado Oliver, que duerme al sol junto a la puerta. Sigo siendo enfermera, ahora jefa de enfermería. De hecho, el ascenso llegó 6 meses después del juicio. Mis compañeros me dieron una fiesta en la sala de descanso, con una tarta que decía, «¡Felicidades, jefa!». Mateo hizo un brindis que me hizo llorar. Una vez al mes, asisto a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso familiar. Nos reunimos en el sótano de una iglesia, bebemos café malo y compartimos historias que romperían a la mayoría de la gente. A nosotros no nos rompen. Mi función renal se controla regularmente. El riñón que me queda está sano, haciendo el trabajo de 2 sin quejarse. La cicatriz de mi espalda se ha desvanecido hasta convertirse en una fina línea plateada. Visible si sabes dónde mirar, invisible si no. La orden de alejamiento contra mis padres y Alejandro es permanente. No se les permite contactarme directa ni indirectamente por el resto de sus vidas. No es que lo hicieran. Mi padre no me ha hablado desde su arrebato en el tribunal. Mi madre envía cartas a veces a mi antigua dirección, devueltas sin abrir. Alejandro dejó de escribir después de que nunca respondiera. No los extraño. Eso me sorprendió al principio. Había esperado dolor, anhelo, algún vacío por la familia que había perdido. Pero no puedes perder algo que nunca tuviste. Lo que yo tenía era un papel en su historia. La hija de repuesto, el plan de reserva, las piezas que podían cosechar cuando fuera necesario. Ahora tengo mi propia historia, y es mía, de nadie más. Mía. Estoy sentada en mi cafetería favorita mientras les cuento esto.
Es una tarde de martes. La luz del sol entra por las ventanas. Mi diario está abierto sobre la mesa. La primera página todavía dice lo que escribí el día que me mudé a mi nuevo apartamento. Mi cuerpo, mi historia, mis reglas. No fingiré que los últimos 2 años han sido fáciles. Algunas noches todavía me despierto buscando una cicatriz que ya no duele. Algunos días veo a una familia en el supermercado y siento que algo se retuerce en mi pecho. Pero no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber llamado a la policía. No me arrepiento de testificar. No me arrepiento de ver a las personas que me criaron entrar en celdas de prisión. Porque esto es lo que he aprendido. La relación de sangre no le da a nadie la propiedad de tu cuerpo. Ser familia no significa tener derecho a trozos de ti, ni a tus órganos, ni a tu tiempo, ni a tu cordura. Las personas que te aman no te drogan ni te abren en canal. No falsifican documentos. No pasan una década pensando en ti como piezas de repuesto. Y si alguien te trata de esa manera, incluso si comparten tu ADN, tienes derecho a marcharte. No les debes una explicación. No les debes perdón. No les debes absolutamente nada. Cierro mi diario y termino mi café. Afuera, el mundo sigue moviéndose. La gente pasa por la acera, viviendo sus propias historias. Yo soy una de ellas ahora. No una víctima, no un cuento con moraleja. Solo una mujer que aprendió de la manera más dura posible que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es soltar a las personas que te lastiman. Si ahí es donde estás tú, si estás sentado en tu propia historia preguntándote si tienes permiso para irte, déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí. Lo tienes. Siempre lo tuviste. 3 cosas con las que quiero dejarlos. Primero, no es una frase completa. No tienes que justificar por qué no quieres sacrificarte por otra persona. Segundo, documéntalo todo. Cuando algo se sienta mal, escríbelo. Guarda los correos. Haz capturas de pantalla de los mensajes. Los rastros de papel salvan vidas. Tercero, el amor tiene límites. El amor real respeta tu cuerpo, tus decisiones, tu autonomía. Cualquier otra cosa no es amor, es propiedad. Esta es mi historia. Si te ayudó, aunque sea un poco, suscríbete. Si conoces a alguien que necesite escucharla, comparte este video. Y si tienes tu propia historia, te escucho. Deja un comentario. Hasta la próxima. Cuídate mucho.